Hola, hoy vamos a hablar sobre calidad del ambiente interno, síndrome del edificio enfermo, parte 2. Como vimos en el contenido, ya vimos en la primera parte, el primer video, estos aspectos. En la parte, hoy, el día de hoy, vamos a ver lo que es la calidad del ambiente interno y la calidad del aire interno. Bueno, ¿qué se define como calidad del ambiente interno? La calidad del ambiente interior o interno se define en líneas generales por cuatro parámetros: confort acústico, el confort visual, el confort térmico y la calidad del aire. Vamos a ver entonces con detalle más o menos cada uno de ellos. ¿Qué se denomina confort acústico? El confort acústico es el nivel de ruido que, estando por debajo de niveles legales que potencialmente causan daños a la salud, se acepta como confortable por los trabajadores afectados. En otras palabras, es el ruido que no molesta y nos permite trabajar cómodamente. Aquí hay otro concepto donde dice que confort acústico es la situación ambiental y psicológica en la que se encuentra una persona dentro de un ambiente sonoro, según el nivel de ruido y otros parámetros que puedan resultar perjudiciales para la concentración, la comunicación, el descanso y la salud. Es importante hacer la acotación que en ambientes de producción los niveles de ruido están en el orden de los 80, 85, perdón, o 90, dependiendo del país, de las regulaciones de cada país. Mientras que cuando hablamos de ambientes internos, el ruido, los niveles de ruido son mucho menores. Los niveles de ruido aceptables en ambientes internos, dependiendo del tipo de recinto, puede estar en el orden entre 60, 70, 50, 55, varía, ¿no? O, por ejemplo, en clínica, en los recintos para audiometría, tiene que ser sumamente bajo. Estamos hablando, por supuesto, de decibeles, decibeles A, en escala A. Entonces, ¿qué se debe hacer para que haya confort acústico? Bueno, el acondicionamiento acústico, que es la técnica utilizada para la corrección del tiempo de reverberación y poder así garantizar el confort acústico de un local. Entonces, existe lo que es el acondicionamiento acústico y el aislamiento acústico, que son dos cosas diferentes. El tiempo de reverberación para una frecuencia dada es el tiempo en segundos necesario para que, después de que cese la emisión de ruido, a nivel de presión sonora disminuya 60 decibelios. Ustedes se preguntarán, bueno, pero qué diferencia hay entre reverberación? ¿Eso es lo mismo que el eco, la reverberación? No. El eco se distingue, el sonido directo se distingue del sonido reflejado. O sea, el eco, el sonido es distinto cuando se refleja a través del eco. Mientras que el sonido directo no se distingue del sonido reflejado en el caso de la reverberación, porque ocurre sumamente rápido, ¿no? Y nosotros tenemos la capacidad de detectar una diferencia de 0,1 segundo en el sonido. Y eso es lo que ocurre cuando a veces ustedes van a algún local, un restaurante, y está mal diseñado, porque todo esto va a depender del tipo de materiales absorbentes. O cuando llegan a una casa que está vacía, sin muebles, ocurre el proceso de reverberación, el fenómeno de reverberación, porque la presencia de los muebles hace que esos materiales absorban esas ondas sonoras. Aquí tenemos los niveles de reverberación eh, recomendados, dependiendo del tipo de edificio, si es residencial, si es administrativo, si es oficina, sanitario o docente, y establece los tiempos eh, recomendados de reverberación, expresados en segundos. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud del ruido? Bueno, hay efectos de tipo técnico, efectos humanos, puede causar daños auditivos, daños psicosociales. ¿Y cuáles son las medidas correctoras? Bueno, por supuesto, hacer una evaluación de los niveles de ruido. Es importante que el personal que está expuesto a ruido tenga controles médicos anuales y, por supuesto, lo que es la capacitación, la formación al personal. Vamos a ver ahora lo que es confort visual. Se entiende como comodidad visual
una variedad de aspectos, tales como la calidad estética, el ambiente, iluminación y la vista. Vista del espacio exterior y conectada a la naturaleza, la calidad de la luz, la luminosidad, la ausencia de deslumbramiento. La iluminación incorrecta puede provocar accidentes, puede provocar fatiga visual, postura forzada, es decir, ya interviene entonces postura forzada, puede conducir a una enfermedad musculoesquelética por postura incómoda. Y las medidas correctoras, por supuesto, es, bueno, dar lugar a un trabajo cómodo, eficaz, seguro. Y la luz tiene un efecto directo en la regulación de diversas funciones biológicas, como el sueño, el estado de ánimo, el estado de alerta. O sea, la luz es importante. Aquí vemos una persona trabajando en una oficina donde hay un exceso de luz y ese exceso de luz puede conducir a un deslumbramiento de manera indirecta, es decir, ella está viendo, puede reflejarse la luz a través del monitor de la pantalla. Puede haber deslumbramiento directo si tenemos una lámpara con una intensidad muy alta, o puede haber deslumbramiento indirecto como lo vemos aquí. Vamos a hablar entonces de confort térmico. Confort térmico es un tema eh, álgido porque hay como muchos mm, conceptos muy populares que hay que tratar de discernir, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una imagen donde están dos personas, dos trabajadores, y se preguntan cuál es la temperatura ideal para la oficina. Y uno dice 21 y la otra dice 26. Entonces, ¿quién tiene razón? O sea, y el punto está en que el confort no lo define la temperatura del aire exclusivamente, es decir, depende de otros factores. Entonces, si nosotros vemos, vamos a tratar de entenderlo de esta forma. Imagínense que el cuerpo humano es una especie de barril, de tambor, donde hay una entrada de aire y una salida de aire. El término confort se refiere a que cuando el flujo de entrada de calor, en vez de agua, vamos a hablar de flujos de calor, cuando esos flujos de calor son iguales, es decir, que la entrada de calor es igual a la salida de calor, estamos hablando de una situación de confort térmico. Y eso va a depender de varios factores, por supuesto. Si la entrada de calor es superior a la salida de calor, hablamos de disconfort por calor. Si ocurre lo contrario, si perdemos más calor que el que está entrando, hablamos de confort por frío. Ahora, si este calor que entra es demasiado alto, estamos hablando de estrés térmico y lo más crítico es un golpe de calor. En el caso contrario, en el caso que perdamos más calor del que estamos generando, entonces se produce hay peligro por hipotermia y en última instancia de congelación. Entonces, es interesante porque cuando hablamos de generación de calor, nosotros, recuerden el video anterior cuando hablamos de combustión, nosotros realmente somos una máquina térmica, actuamos igual que un mechero, es decir, consumimos un combustible, en este caso es materia orgánica, que son a partir de los alimentos, proteínas, carbohidratos, grasas, lípidos, etcétera. Tomamos aire y usamos el oxígeno que está presente en el aire, producimos dióxido de carbono, es decir, oxidamos esta materia orgánica a su mayor estado de oxidación, que es el dióxido de carbono, que expulsamos a través producimos agua y energía. Y gran parte esa energía la utilizamos para todas nuestras funciones metabólicas, pero gran parte de esa energía se pierde en forma de calor. Entonces, dependiendo de la actividad que tengamos, usaremos más combustible y por lo tanto, es decir, oxidaremos, porque esto es una oxidación biológica. La respiración es una oxidación biológica. Entonces, en la medida que nosotros consumamos, si hacemos actividad física intensa, vamos a necesitar más combustible y por lo tanto generaremos más energía. Y gran parte de esa energía, ya hemos mencionado, se pierde en forma de calor. Es decir, tenemos un calor que disipar. Es decir, estamos como abriendo este chorro de calor en mayor intensidad. Pero adicionalmente, nosotros no estamos aislados, es decir, tenemos un entorno
donde podemos recibir calor, o sea, estaríamos hablando de la parte del grifo que estamos recibiendo, o perder calor, estaríamos hablando entonces de la pérdida de calor, por distintos procesos, convección, etcétera. Entonces, es un fenómeno en el cual, en resumiendo, nosotros tenemos que tratar de equilibrar los flujos de calor de entrada y de salida. Pero también eso depende de ciertos factores humanos, personales, por ejemplo, el contenido de grasa del organismo, la actividad que realicemos, la vestimenta que tengamos, el sexo, la edad, o sea, hay una serie de parámetros que influyen en definir lo que es confort térmico. Entonces, el confort térmico depende de parámetros humanos, como hemos mencionado, es decir, las características de la persona, su edad, su contenido de grasa corporal, su sexo, y parámetros de tipo físico, como es la temperatura ambiente, es decir, cómo intercambiamos nosotros la temperatura ambiente, la humedad, la velocidad del aire. Entonces, según ASRAE, que es la Asociación de Ventilación y Calefacción de los Estados Unidos, el confort térmico es una condición mental que expresa una satisfacción con el ambiente térmico. Dado que existen variaciones fisiológicas y psicológicas de un individuo con otro, es muy complejo satisfacer un 100% entre un espacio común. Entonces lo que nos queda básicamente es tratar de establecer las condiciones donde la mayoría esté satisfecha. Esto quiere decir que las condiciones ambientales confortables no son las mismas para todos. Y ese confort humano va a depender entonces, como mencionamos anteriormente, de la tasa metabólica, que se expresa como MET, es decir, el metabolismo, es decir, cuál es la actividad que yo realizo, y si esa actividad es muy intensa, yo estoy generando mucho calor que necesito disipar. El aislamiento de la ropa, que se denomina CLO, las temperaturas del aire, la temperatura radiante, hay una temperatura que también se llama de bulbo húmedo. La velocidad del aire es importante porque el aire nos permite disipar calor. La humedad relativa. Entonces, todos estos son los parámetros que influyen en el confort humano. Hay relaciones entre estos parámetros, por ejemplo, la relación entre temperatura y humedad. Entonces aquí vemos esta tabla, que es lo que se conoce como temperatura aparente. Probablemente ustedes ya han escuchado que dicen, bueno, hacen 25 grados, pero la sensación térmica es de 28. Eso significa, eso está relacionado con el grado de humedad que haya en el ambiente. ¿Por qué? Porque, como ya mencionamos, si nosotros somos unas máquinas térmicas, necesitamos disipar el calor que estamos generando. Entonces, ese mecanismo de disipación es un mecanismo mixto, fisiológico y físico-químico. ¿Qué significa esto? El mecanismo fisiológico es la sudoración. Nosotros, cuando tenemos que disipar calor, sudamos, pero es el mecanismo fisiológico. Pero para que ocurra la transferencia de calor al medio, es decir, que se disipe ese calor, se tiene que evaporar ese sudor. Entonces hay dos procesos, uno es la sudoración y otra es la evaporación del sudor. Pero ¿qué pasa si estoy en un ambiente con una alta humedad? Esa evaporación del sudor va a estar limitada. Eso hace que yo no pueda transferir calor al medio y por lo tanto sienta que tengo más calor. No sea, porque no hay disipación de ese calor que estoy generando. Entonces hay estas tablas de temperatura aparente donde hay unas relaciones y hay unas zonas donde hay unas condiciones óptimas de humedad y temperatura. Igualmente hay una relación entre la temperatura y la velocidad del aire. Hay unas zonas de confort para estos parámetros. Y aquí están una serie de parámetros que se deben de medir para poder calcular lo que es el confort térmico. La temperatura del globo, que está asociada con la temperatura radiante. La temperatura de bulbo húmedo, que está asociada con, esto es TBH, aquí me equivoqué, está asociada con la evaporación, la temperatura de bulbo seco, la humedad relativa, velocidad del aire, el tipo de vestimenta y por supuesto el metabolismo que estamos haciendo.
Esto al final se puede expresar en una relación entre todas estas variables donde se utiliza el metabolismo, el flow y se obtienen zonas de confort térmico. La gráfica es un poco compleja, pero si vemos el cálculo de acuerdo con el método Fanger de la ISO 7730, ahí se calculan dos variables. Lo que se conoce como el PMB, o voto medio estimado, y el porcentaje de personas insatisfechas. Y todas esas variables que vimos anteriormente se utilizan para calcular estos parámetros y nos da una gráfica de este tipo, en donde cuando estamos en cero, estamos en una condición de confort térmico. Si es superior a 2, o sea, nos da un rango entre cero y más o menos uno, más o menos 0,5, perdón. Esta es la condición de confort térmico. Cero más o menos 0,5. Si subimos de 0,5 hacia arriba, tenemos entonces, empieza a hacer más calor, o lo contrario si bajamos de menos 0,5. Y aquí está el rango de valores. Entonces tenemos una condición neutra en cero, ligeramente caluroso, caluroso o muy caluroso. Y entonces de esta manera nosotros podemos calcular el confort térmico en ambientes internos. Aquí tenemos un caso que es muy interesante porque es ilustrativo de una relación entre iluminación y disconfort térmico. Fíjense ustedes, imagínense que esto es una oficina completa, grande, sin el tabique, y llega una persona a trabajar. Entonces, los genios de las oficinas, como siempre hay genios en las industrias, en las empresas, dicen, no, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un tabique y hacemos dos oficinas, porque esta oficina es suficientemente grande. Entonces, fíjense ustedes que solamente con colocar un tabique, todas las cosas que pueden cambiar. Tenemos aquí una unidad de tratamiento de aire, donde es la misma unidad y por lo tanto la temperatura que de suministro de aire debe ser más o menos igual. Imagínense que esto inyecta aire a 20 grados, por decir una cifra, 20 grados. Hay 20 grados aquí, entrada de aire 20 grados, entrada de aire 20 grados. En esta oficina tiene una ventana, que no la tiene esta, entonces hay entrada de sol, radiación solar. Esta radiación solar permite que temperizar, hacer más caliente el ambiente. Hay una mezcla de aire frío a 20 grados con el calor que produce la persona más el calor que hay en la habitación y probablemente tenga esta persona una temperatura, está expuesta a una temperatura de 25 grados, por ese año. Entonces, 25 grados, fíjense como la vestimenta que ella usa, un suéter de manga corta, no tiene ningún tipo de problemas con el frío. Aquí lo que sí podríamos es criticar o cuestionar es, parece que hay una iluminación muy alta, podríamos disminuirla un poco y esa iluminación podría haber podría estar afectando a la persona de manera indirecta a través de la computadora. Rotando unos 180 grados del escritorio, podríamos eliminar este problema. ¿Qué pasa con el otro sitio de trabajo, otro puesto de trabajo? Bueno, la persona no recibe radiación solar, está recibiendo el suministro de aire está a 20 grados, entonces ella, fíjense la vestimenta que tiene porque está pasando frío, está tomándose una bebida caliente, tiene que usar calefacción, entonces por lo tanto hay un mayor uso de energía. Ya vimos en el primer video que una de las cosas importantes de los edificios sostenibles es minimizar el uso de energía. Es posible que en parte del día nosotros no necesitemos encender las luces en esta oficina. En esta tiene que obligatoriamente que tener las luces encendidas durante toda la jornada de trabajo. Entonces, fíjense cómo solamente la colocación de un tabique puede conducir a dos situaciones completamente diferentes. Y cómo, si necesitamos, digamos, privacidad, podríamos haber hecho un tabique medio, o cuando mucho, si necesitamos mucho más privacidad, este tabique y un vidrio en la parte superior que permita la entrada de iluminación y de calor a esta oficina.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar de calidad del aire interior. En la calidad del aire interior tenemos que considerar varios parámetros, como son los compuestos químicos presentes en el medio, las partículas suspendidas en el aire, microorganismos y olores. Ok, fíjense, esta gráfica nos muestra una relación desde un enfoque sistémico que hemos estado hablando de un ambiente interno. Fíjense, aquí tenemos el exterior y un sistema de tratamiento de aire al medio interno. Es decir, la calidad del ambiente interno va a depender de lo que ya acabamos de estudiar, de lo que es la iluminación, de lo que es el ruido, de lo que es el ruido y otros estresores, y la calidad del aire interno que contribuye a la calidad del ambiente interno va a depender de qué? Va a depender de la calidad del aire que esté entrando, que está asociada con el tipo de sistema de tratamiento de aire que nosotros tengamos, la temperatura y la humedad, que ya vimos también como otros parámetros, va a estar condicionado por el tipo, por este sistema de sistema de tratamiento de aire. Van a haber otros factores que no podemos controlar porque estos equipos lo que hacen básicamente es, dependiendo de su diseño, del tipo de equipo, del mantenimiento, lo que hacen es lo que es filtración y modificar las condiciones como temperatura, parámetros, perdón, temperatura y humedad. Usualmente es lo que hace un equipo de esto. Pero pueden haber otros parámetros, otros contaminantes que puedan modificar la calidad del aire interior. ¿Ok? Y fíjense lo que hablamos de nuevo con edificios, el tipo de material con que está construido el edificio, que es una de las condiciones que se establecen en residencias sostenibles. Entonces, la calidad entonces del ambiental interior dependerá de la calidad del aire, que a su vez va a depender del equipo que estemos utilizando. Obviamente, si nosotros no tenemos un equipo de tratamiento de aire, lo que esté entrando, la calidad de este aire interior, será básicamente la calidad del aire exterior, que ya hemos visto en ese primer video, todos los contaminantes que puede tener eh, eh, el aire exterior. Muy bien. Tenemos que ser cuidadosos en determinar las entradas de aire, dónde están ubicadas las entradas de aire con respecto a las posibles fuentes. En este caso se observa como una industria, la pluma de contaminación prácticamente pasa directamente, entonces tenemos que evaluar, tenemos que considerar la dirección promedio del viento y dónde están ubicadas nuestras entradas de aire. De hecho, tuvimos oportunidad de observar algo parecido a esto en una industria farmacéutica, donde ellos tenían un edificio administrativo y tenían las áreas de producción. Y la altura de esta chimenea era, era tal que permitía que ocurriera este fenómeno. La solución, que parece sencilla, bueno, la más fácil es subir la altura de la chimenea, que no es lo ideal porque lo ideal es que podemos evitar eh, esta emisión de contaminantes al medio ambiente. Entonces, lo ideal sería tratar estos contaminantes. Pero si nosotros subimos la altura de la chimenea, evitamos este fenómeno. Muy bien, entonces, cuando vemos los sistemas, los ambientes internos como un sistema, entonces tenemos una entrada de aire crudo, que la calidad de este aire va a depender del nivel de contaminación donde estemos, en qué ciudad estemos. Tenemos una unidad de tratamiento de aire que modifica las características del aire, que básicamente lo que es filtración, modificación de la temperatura, modificación de la humedad,
Entonces vamos a tener un aire tratado. Pero este aire tratado, en líneas generales, siempre se recicla una gran parte. Y por supuesto tenemos dentro de este ambiente interno generación también de posibles contaminantes, dependiendo de las características del mobiliario, etcétera. Y una parte sale al exterior. ¿Cuáles son esos posibles contaminantes del aire interno? Bueno, el material particulado, polvos y fibra. Aquí hacemos una diferencia entre material particulado y polvo, porque como vimos en el primer video, en principio hay como una diferencia entre la gente que trabaja en ambiente y llama material particulado, y la gente que trabaja en seguridad y salud en el trabajo habla de polvo. En el fondo todos son partículas, pero ellos hacen esa diferenciación y vamos a ver cuáles son los rangos de tamaño de partículas que estamos hablando. Y también estamos hablando de fibra. Entonces, cuando hablamos de material particulado, usualmente la gente de ambiente habla de partículas suspendidas totales, que están en el orden hasta las 20, 30 micras. Tenemos lo que es PM10, acuérdense que hablamos de PM10, PM2.5, PM1, se refiere a los tamaños de partículas. Los PM10, entonces estamos hablando de 10 micras, partículas de 10 micras, PM2,5 de 2,5 micras y PM 0,1 micras. Aquí tenemos más o menos el tipo de partícula asociada a su composición. En líneas generales, el polvo y el polen pueden estar en el orden de las 10 micras. Vamos a tener una fracción más pequeña, que es lo que se denomina polvo más fino, que sería sulfatos, nitratos, metales pesados, carbono orgánico, elemental, arcilla, y la parte de la fracción de ultrafina, que es carbón. Aquí incluimos los nanoplásticos, entendiendo como microplásticos aquellas partículas superiores a una micra, hasta 5 milímetros o 5.000 micras, y los nanoplásticos aquellos inferiores a una micra. Entonces, cuando hablamos de polvo total y polvo respirable, es la gente que trabaja en seguridad y salud en el trabajo utiliza estos términos. Entonces, polvo total es básicamente todo aquel material particulado que es retenido en un filtro de 5 micras. Cuando se le coloca un separador de una manera, eso se llama un ciclón, pero eso separa las moléculas, las partículas más grandes. Entonces vamos a obtener una fracción entre el ciclón, lo que hace es que me separa las partículas menores de 10 micras. Entonces podemos obtener una fracción entre 5 y 10 micras y es lo que se conoce como polvo respirable. Muy bien, pero si nosotros vemos la distribución de tamaño de partículas en líneas generales, observamos lo siguiente. Estamos hablando de que la medición de polvo total es a partir de 5 micras, o sea, polvo total es todo aquello que es superior a 5 micras. Ahí estamos captando una fracción importante de los microplásticos y estamos captando todo este tipo de materiales asociados a partículas. La fracción de 10, entre 5 y 10, que sería entre estas dos líneas verde y roja, sería lo que es la fracción de polvo respirable. Cuando hablamos de fracción de 2,5 en la parte de ambiente, estamos pensando en esta porción, pero fíjense que queda todo un universo de partículas, por decirlo de una manera ultra fina, dentro de lo cual están los nanoplásticos, que no estamos detectando. Y existen, a pesar de que existen equipos con los cuales podríamos detectar gran parte de esta fracción. En esta fotografía se muestra el equipo que se utiliza para determinación de polvo total. Falta ver el ciclón para cómo se usa el polvo respirable. El equipo es muy sencillo, tiene una bomba de vacío de aproximadamente un caudal de caudal variable, pero se utiliza más o menos 2 litros por segundo, por segundo. Tenemos
el sistema de captación de la muestra, que es el cassette, se llama cassette, y allí va el filtro, el portafiltro con el cual captamos la muestra. El método es muy sencillo, básicamente se pesa el filtro antes y después de la prueba, y esa diferencia de peso nos da la masa, el peso de polvo o de partículas presentes aquí. Como sabemos, estas bombas están calibradas, sabemos el volumen y podemos calcular entonces una concentración de polvo. Pero existen unos equipos, por supuesto, este es un equipo que se llama impactador de cascada, que nos permite hacer una separación por tamaño de partícula. Fíjense que podemos hacer una separación de 0,2 micras, 0,51 y 2,5. Claro, el tipo de bomba que utiliza esto es diferente. El tipo de filtro es más resistente porque hay una caída de presión mayor. Y existen otros equipos eléctricos, electrónicos, que se basan en el principio de disipación de la luz, de dispersión de la luz. Tenemos una luz de luz y un fotorreceptor, algo equivalente así como funciona un sistema de ascensor doméstico. Tiene una luz y una fotocelda. La diferencia de luz que llega con respecto a una celda que está al vacío nos permite determinar el nivel de dispersión de luz. Y eso calcula entonces el número de partículas de 0,3 hasta 10. Hay equipos que permiten la determinación, además del número de partículas, de una concentración de partículas. Aquí tenemos un caso interesante para que veamos cómo a veces cuando nos aferramos a una norma podemos estar viendo estamos ciegos desde un punto de vista. Esto fue un estudio que se hizo en un bingo. Ese bingo tenía varias áreas. Habían áreas para fumadores, áreas para no fumadores, pero el sistema, digamos, no había como una separación y el sistema, la unidad de tratamiento de aire lo que hacía era básicamente mezclar todo el aire de los ambientes. Cuando hicimos la determinación de polvo total, este es un promedio, nos daba 0,28. Las concentraciones máximas permitidas están en el orden de 10 miligramos por metro cúbico. O sea que la concentración de polvo total era sumamente baja y desde el punto de vista legal de seguridad y salud en el trabajo, bueno, él aprobaba, ¿no? Sin embargo, cuando hicimos la determinación de partículas por áreas, primero lo hicimos por área y fíjense que la variación en el tamaño de partículas con respecto al promedio. Aquí tenemos entonces el promedio de tamaño de partículas está en el orden de 0,3, entre 0,3 y 0,5. Y por supuesto nos daba casi 0 para 5, que es el filtro que se utiliza para polvo total. Es decir, que no había polvo total ni polvo respirable, pero sí había una presencia importante de partículas muy finas, una fracción menor de 5 micras. Y aquí muestra la variación de acuerdo a las horas, en el tiempo. Entonces, cuando observamos que a las 8 de la noche era la mayor concentración de partículas en el ambiente. Cuando hablamos de fibras, recuerden que la relación entre fibra y partículas es una relación 1 a 3. Es decir, se considera que una fibra si su largo es de una relación de 1 a 3 con respecto a una partícula. Cuando hacemos la determinación de fibra en el ambiente, es un método similar, es decir, hacemos una, una evaluación con bombas de vacío, filtros, captamos la muestra en filtros, pero el análisis se hace por microscopía. Y estas son las microfotografías que se obtienen cuando se hace una evaluación de fibras. Las fibras que están consideradas de mayor peligrosidad son las fibras de asbesto, para lo cual existe una concentración ambiental permisible. Aquí observamos un mesotelioma de pulmón y una fibra de asbesto. Hay una relación directa entre la concentración en la exposición al asbesto y la aparición de cáncer de pulmón. Vapores orgánicos. Bueno, vapores orgánicos en oficinas se generan de distintas maneras. Afortunadamente ya esto se ve mucho menos.
por la exposición a productos, por ejemplo, pinturas, solventes, insecticidas, pesticidas, aromatizantes, productos generados por fotocopiadoras. O sea, aquí vemos, por ejemplo, productos de limpieza. Aquí vemos una serie de vapores que se pueden producir en impresoras láser, impresoras de inyección de tinta, en fotocopiadoras, ordenadores. O sea, hay toda una universidad de un universo de productos que están presentes en el ambiente. Yo creo que afortunadamente en muy bajas concentraciones, pero están allí, pues. Ok, vamos entonces a ver la parte de bioaerosoles. Se entiende por bioaerosoles microorganismos presentes en el aire. Esos microorganismos tienen que tener las condiciones apropiadas, es decir, humedad y temperatura para que puedan crecer. ¿Y cómo lo observamos? Observamos modificaciones en las paredes, ventanas, techo, debido a la humedad y a la posible aparición de microorganismos. Otra fuente es el poco mantenimiento de los sistemas de enfriamiento de aire, sistemas de tratamiento de aire en las oficinas, que pueden entonces ser un reservorio de microorganismos presentes en el aire. La manera como se determinan estos microorganismos es a través de, como le dije, tenemos un sistema, esto es un impactador sencillo de una sola etapa. Este impactador tiene una base. En esta base se coloca una placa. Bueno, es bueno recordar que hay dos tipos de métodos. Hay un método que es pasivo, en el cual simplemente yo abro la placa, la dejo X tiempo expuesta al medio ambiente y después la cuento el número de microorganismos, la incubo, perdón, y después cuento el número de microorganismos presentes. Este método, que es directo, hago succión de aire, que entre aire a este sistema, y en ese sistema está presente esta placa. Aquí se observa la placa inmediatamente después de la prueba y aquí se observa la placa unos 5 días después que ha sido incubada en una estufa a 37 grados. Obviamente, en cada prueba se hace una esterilización del sistema. Y aquí mostramos algunos microorganismos presentes en el aire interior que causan alveolitis alérgica. Tenemos bacterias, tenemos hongos y una diversidad de microorganismos y con diferentes fuentes. Los humidificadores, baños no ventilados, sistemas de calefacción de aire pulsante, etc. Pero hay una diversidad de microorganismos presentes en el aire y eso tenemos que realmente evaluarlo. Entonces, cuando tenemos un individuo, trabajadores en ambientes internos, que comienzan a presentar sintomatología respiratoria, tenemos que estar pendientes de que este puede ser uno de los factores que está influyendo. Aquí tenemos como una especie de resumen de los contaminantes del aire interior. Tenemos de tipo inorgánico como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas, fibra, orgánicos, compuestos orgánicos volátiles, contaminantes de origen biológico, virus, hongos, bacterias, ácaros, pelo y capa de mascota, y mezclas, por ejemplo, plaguicidas, ambientadores, desinfectantes, alérgenos, que pueden ser hongos, mohos, ácaros del polvo, capa y pelo de manzana, cucarachas, plantas, etc. O sea, hay toda una diversidad de posibles contaminantes en el ambiente interior. Y aquí lo vemos de una manera como resumida, donde tenemos entonces un ambiente interno y tenemos entonces recuerden cuando vimos toda la contaminación generada por industria o por vehículos automotores, pues tenemos los gases de combustión, nos faltaría aquí el ozono presente en la atmósfera, y estos gases de combustión, acuérdense que también se pueden generar internamente con sistemas de calefacción o calderas, sistemas de calefacción que utilicen combustibles fósiles. Entonces también se puede generar gases de combustión de manera interna. Tenemos compuestos orgánicos volátiles generados por todo lo que hemos mencionado, pero también puede ser el tipo de material que utilicemos, tipo de material que utilicemos dentro de la construcción de la tabiquería. El material particulado, podemos tener fibras presentes de alfombra, la presencia de ácaros en alfombras o en materiales con tipo tela.
En algunos casos puede haber el radón, que es un gas radioactivo que se sospecha que sea cancerígeno. Y por supuesto, bioaerosoles y residuos biológicos, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, todos estos son posibles contaminantes de los ambientes internos. Es importante mencionar que no solamente que hay ambientes internos eh, que lamentablemente muere una cantidad muy alta de personas. Hay 3,8 millones de personas mueren prematuramente cada año por la contaminación del aire doméstico. ¿Y por qué? Bueno, uno de los objetivos del desarrollo sustentable es minimizar o eliminar la pobreza, pero todavía existen mucha gente que utiliza leña, carbón, para ya sea cocinar, ya sea utilizado como calefacción. Esto hace que tengamos ambientes domésticos altamente contaminados. Esto puede generar 18% de accidentes cerebrovasculares, cardiopatías isquémicas, EPOC, la enfermedad obstructiva crónica, cáncer de pulmón, neumonía. Esto es un problema que está pendiente que resolver. Muchísimas gracias.